Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático. Le damos la más calurosa bienvenida a este nuevo programa, organizado por el Frente Intercontinental del FMLN y Puente de Solidaridad Internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Internacionalismo Proletario organizado por el Frente Intercontinental del FMLN. Mi nombre es María Carmen Guevara del Colectivo Digital de Ottawa, Canadá. Me acompaña Félix Grande, coordinador general del Frente Intercontinental, y el compañero Julio Relajeño, convencionista del FMLN en Canadá. Queremos reconocer que estamos en tierras algonquinas, nunca fueron cedidas legalmente o entregadas a la corona o a través de un tratado u otro acuerdo. Hace 51 años, se cumplen 51 años del asesinato de Salvador Allende. Este día conmemoramos y rendimos el homenaje al presidente Salvador Allende, quien defendió la democracia, la igualdad y la justicia. Esta noche juntos reflexionaremos sobre el impacto y los valores que defendió. Nos solidarizamos con el pueblo palestino y pedimos que cese el genocidio en Gaza. Nos solidarizamos con el pueblo cubano y exigimos exclusión de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y exigimos a Estados Unidos que quite el bloqueo criminal contra Cuba. Nos solidarizamos con el pueblo venezolano y felicitamos al compañero presidente Nicolás Maduro por el triunfo en las recientes pasadas elecciones. Bueno, como les decía, buenas noches a todos y todas, queridos militantes y amigos y amigas. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado muy especial en nuestro programa. Nos acompaña Emiliano Salguero, quien es coordinador de la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba. Y también es un destacado miembro del Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos. Emiliano ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de los derechos humanos y la solidaridad internacional, trabajando incansablemente para apoyar causas justas en toda América Latina. Emiliano, es un placer para nosotros tenerle en el Frente Intercontinental del FMLN. Internacionalismo proletario. Esta noche vamos a tratar el tema con Emiliano, gobiernos neoliberales en América Latina. Pero antes que el compañero presentara al compañero, me gustaría que el compañero Félix Grande nos diera unas pequeñas fotos y videos. Esta tarde nosotros aquí en Ottawa fuimos al árbol que la comunidad chilena en Canadá plantó hace unos años en honor al presidente Salvador Allende. Adelante, Félix. Mantenerme el segundo, María Carmen. Bueno, mientras el compañero se prepara, Emiliano, ¿podría darnos un saludo? Hola a todas y todos quienes nos están escuchando y agradeciendo esta invitación a las compañeras y compañeros del Frente Intercontinental del FMLN
a Gustavo Saavedra de Repensando Bolivia, con quien hicimos el contacto en este espacio. Bueno, va a ser un gusto compartir miradas comunes, la idea, construir esta diplomacia de los pueblos en este momento tan América Latina, que está atravesada por una serie de gobiernos autoritarios, de gobiernos neoliberales, de gobiernos racistas, xenófobos, colonialistas, ¿no? Pero que también tiene una fuerte resistencia de los pueblos y de algunos países hermanos y hermanas, como son en el caso de Venezuela, de nuestra hermana Bolivia, en Colombia también, digamos, en nuestra querida Cuba, en México, también en Brasil y bueno, en otros lugares de nuestro continente. Por lo tanto, digamos, necesitamos esta diplomacia. Así que ojalá que esto aporte a mantener viva la memoria de nuestros compañeros y compañeras que dieron su sangre por nuestra América Latina y bueno, y a poder pensar como jóvenes también, digamos, a los nuevos jóvenes que se suman a la militancia como actores de estos procesos, ¿no? En esta realidad que nos toca. Así que gracias por la invitación. Gracias, Emiliano, al compañero Félix. ¿Listo? Conquistar nuestra felicidad y es un clamor en voces se van y temblarán, canción de libertad con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Está formando la unidad. Con Jesús se movilizará. De Deus salar, ardiente o mineral, al bosque austral, unidos en la lucha del trabajo, la patria cubrirá su paso ya, anuncia por venir, de canchar que vamos a triunfar, millones ya entonen la verdad, y aceros son, ardiente batallón, sus manos van, llevando la justicia y la razón. Recording in progress. Y ahora el pueblo se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Bueno, realmente como le dije a Gustavo, que le damos la bienvenida también al compañero Gustavo, la voz no era muy buena, pero la emoción fue grande porque antes, cuando comenzamos esta actividad hace muchos años, solo era la compañera Cruz Paya que llegaba al árbol, no llegaba nadie con ella. De repente, un día nos conocimos y empecé a ir ella y yo. Y un día se nos ocurrió, le digo, Pay, invitemos a los compañeros y compañeras que están aquí en Canadá. Y los jóvenes se interesaron y ya tenemos varios años de estar con estos jóvenes. Son bastante jóvenes, estudiantes, la mayoría, que llegan a la actividad con nosotros. Hay de canadienses, de Quebec, de Brasil. Habían también chilenas, las dos compañeras chilenas. Bueno, y así llegaron de diferentes nacionalidades y es bonito saber que hay mucha gente que todavía conmemora a Salvador Allende. Bueno, Julio, le doy la bienvenida y le dejo los micrófonos. Gracias, Mari Carmen. Mi nombre es Julio César Alijeño
y pertenezco al colectivo digital de Toronto, Canadá. Esa noche tenemos como invitado, como lo dijo nuestra compañera Mari Carmen, a Emiliano Salguero y también un amigo de casa, Gustavo. Y esta noche, como dijo también ella, vamos a hablar sobre la temática gobiernos neoliberales en América Latina. Pero ahora es un día especial, porque en un septiembre 11 de 1973, la sangre chilena corre por las calles de Santiago. Nos gustaría si nos puedes hablar un poco sobre esta fecha emérita, el golpe de Estado al primer presidente socialista en América Latina. Adelante, Emiliano. Gracias, Julio, gracias. Bueno, como les contaba antes, cuando hicimos nuestro primer vínculo, acá en Córdoba, de alguna manera sufrimos indirectamente aquel primer golpe de Estado contra un gobierno socialista y democrático, hay que decir, porque Allende a la mayoría de los chilenos y chilenas que votaron por ese gobierno, que querían un gobierno donde la justicia social, donde la soberanía política y la independencia económica fueran parte de esa Chile hermana, de esa Chile que se abrazaba también a nuestra Argentina y a otros países latinoamericanos, ¿no? Y resulta que ese proyecto, el proyecto de Salvador Allende, fue derrocado por el conocido dictador Pinochet con el apoyo de la CIA, con el apoyo del Imperio norteamericano, en lo que se llamó después, porque después nos dimos cuenta o fuimos viendo que esto no era solo por Chile, lo que se llamó después el Operativo Cóndor, ¿no? Ese Operativo Cóndor que organiza el Comando Sur de Estados Unidos para todos los países latinoamericanos y que va instalando en distintos países de nuestra América, luego en Uruguay, después en Córdoba. En Córdoba se produce un golpe de Estado hacia un gobierno, también elegido por el pueblo, donde teníamos a un gobernador de los sectores progresistas de izquierda y también a peronista y también a un vicegobernador que era un chofer de colectivo, igual que nuestro compañero Maduro, que fue Atilio López, que luego fue asesinado, luego de este golpe de Estado en la provincia de Córdoba fue asesinado. Y ahí ya se vio la garra del cóndor, ¿no? En Córdoba. Eso fue previo al golpe de Estado que se dio al Estado argentino con Videla, Macera y Agosti en el año 76, que marcó, no estemos hablando de los gobiernos neoliberales, y hablar de los golpes de Estado del Operativo Cóndor, porque fue gracias a esas dictaduras financiadas y propulsadas por Estados Unidos que se instalaron en el modelo económico que hoy conocemos como neoliberalismo, ¿no? Que fue el vaciamiento de las políticas sociales, la restricción del Estado solo a su estado policial y represivo, judicial, ¿no? Y la intención de doblegar las conquistas que los trabajadores y campesinos en nuestra América Latina habían conseguido a través de la lucha de gobiernos de alguna manera habían respondido a esas demandas. Bueno, Salvador Allende fue uno de esos gobiernos que escuchó al pueblo, que llevó adelante esas demandas del pueblo, que fue solidario con otros pueblos latinoamericanos y por cierto, digamos, era un escollo para Estados Unidos y para sus intereses, digamos, de dominación de nuestra región. Entonces, obviamente que iban a empezar por este gobierno que tenía mucha legitimidad. El golpe de Estado a Salvador Allende generó mucho revuelo también en la comunidad europea, en los países que todavía eran países socialistas en la comunidad europea, no solo los países, digamos, de Oriente, sino también Suecia, bueno, los países que tenían alguna experiencia de socialdemocracia, que no es la socialdemocracia que hoy conocemos, ¿no? Que significó que también hubo solidaridad hacia esos exiliados por parte de estos países, ¿no? Entonces, a medida que se iban produciendo estas dictaduras,
esta dictadura, en estos países empezaron a llegar hermanas y hermanos de distintos países, exiliados, perseguidos, con familiares asesinados, torturados o presos, y empezábamos a compartir en el exterior las experiencias que teníamos, ¿no es cierto?, en nuestro país, y ver que había factores que eran comunes, ¿no?, que eran parte de todo esto, ¿no?, de todo este plan macabro y cruel que se implementó entre los años 70 y los años 80. Como corolario de eso, en algunos países, como en el caso de Perú, tuvimos al dictador Fujimori, que en los años 90 fue la bandera del neoliberalismo, produciendo masacres, produciendo crímenes de lesa humanidad, y fue a raíz de uno de esos crímenes de lesa humanidad que fue juzgado y condenado, que nosotros en la Argentina pudimos usar esa jurisprudencia para avanzar con los juicios contra los genocidas en la Argentina, ¿no? Paradójicamente en Chile eso fue muy difícil, porque como la dictadura chilena duró muchos más años, digamos, muchos más años que la dictadura argentina, eh, y además cuando Pinochet vuelve o sea, vuelve a la democracia, Pinochet de alguna manera fue, entre comillas, o indultado o construyó una idea de impunidad que lo llevó a ser parte del poder aún en la democracia. Teníamos una democracia donde Pinochet era senador, ¿no? Y recién cuando el juez Baltasar Garzón lo cita a declarar y es detenido en Inglaterra, fue la primera vez que se le tocó la impunidad a este genocida. Entonces, eh, quiero decir, hoy murió Fujimori, ¿no? Y Pinochet murió sin ser condenado. La condenar a Videla. Videla murió en la cárcel, en el baño de la cárcel murió. Sentado en un inodoro, con cadena perpetua. Y a nosotros esta experiencia en Argentina nos hace pensar en la importancia de que condenemos a los genocidas y que mantengamos viva la memoria. De que podamos avanzar contra estos bolsones de impunidad que tenemos en nuestros países, ¿no? Sean a veces con muchas dificultades para poder avanzar, a pesar de tener gobiernos que son del pueblo, pero es muy importante poder avanzar en la construcción de los derechos humanos y una democracia que no permita la impunidad. Porque cuando eso pasa, lo que nos ocurre es lo que está pasando ahora, que las derechas se vuelven a reorganizar, se vuelven a armar, además con nuevos dispositivos. Esas derechas neoliberales, que antes eran un neoliberalismo hasta progresista en algunos casos, pasan a ser derechas fascistas, como la de Bolsonaro, como la que estamos viviendo hoy en la Argentina, con Milei, y que intentan, como el caso de Milei, negar lo que hemos construido como pueblo. Nosotros hemos construido cientos de juicios, hemos condenado a los genocidas, y ese impulso que hemos dado a los juicios acá en Argentina también ha motorizado que, por ejemplo, hoy en Chile se estén llevando adelante los juicios de lesa humanidad, ¿no? Después de muchos años, ¿no? Porque han pasado, como decían ustedes, 51 años de aquel golpe. Y sin embargo, la sociedad chilena sigue exigiendo justicia, sigue pidiendo justicia por sus muertos, sus desaparecidos, sigue preguntando dónde están. Y en Uruguay, que tampoco hemos podido construir justicia, muy poca es la justicia que hemos construido. En la última marcha, miles de uruguayos y uruguayas, a pesar de tener un gobierno neoliberal, se manifestaron en la calle exigiendo justicia, ¿no? Esa segunda dictadura del Operativo Cóndor, que fue la dictadura uruguaya. Entonces, quiero decir que por ahí muchas y muchos chilenos no supieron, no pudieron defender ese gobierno democrático de Salvador Allende, pero siguen manteniendo viva la llama de la memoria, la verdad y la justicia. Y ese es un camino que nosotros tenemos que recorrer en todos los países de nuestro continente. Salvador Allende está presente en la lucha de los estudiantes secundarios y universitarios en Chile. Muchos de los que hoy son dirigentes en Chile han sido parte de esas luchas, pero parece que cuando llegan al poder a veces el sistema que tenemos o la falta de fuerza política para poder transformar nuestras democracias en democracias como la que pretendía Salvador Allende, los ayornan al neoliberalismo,
a discursos progresistas, pero que terminan siendo explotador del otro, explotador de nuestros recursos, que no defienden los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Y entonces estas democracias demuestran fragilidad. No son democracias plebeyas, no son democracias que intentan irrumpir a este sistema de dominación colonial que tenemos desde hace mucho tiempo y que el Operativo Cóndor vino a profundizar. Estamos en un momento muy particular de América Latina, un momento muy particular del mundo, donde las élites se están peleando entre sí. Y nosotros tenemos una oportunidad de unirnos como pueblo. Hemos tenido una experiencia de gobiernos populares como la de Néstor, la de Chávez, la de Evo, la de Lula, que han tenido sus grandes virtudes, pero también hemos tenido nuestras dificultades. Entonces nos lleva a un gran debate pensar esta democracia socialista, este proyecto revolucionario, porque hay que decir que no solo era democrático, era socialista, sino que Salvador Allende era revolucionario. Pretendía una revolución en Chile, en el sentido más profundo de la palabra revolución. Y hay que recuperar ese sentido revolucionario que parece que, por lo menos en Argentina, lo quiere tener la derecha, ¿no? Cuando escuchamos a Milei diciendo que ellos son la libertad y la revolución, ¿no? No podemos regalarle los conceptos que hemos construido durante tantos años en nuestra América Latina, como independencia, libertad, revolución, felicidad del pueblo. Esos son nuestros históricamente, hemos luchado mucho por ello. Entonces hay que repensarnos en este contexto cómo construimos solidaridad, cómo construimos más democracia, cómo profundizamos la lucha contra la impunidad, contra los genocidas de ayer y los genocidas de ahora, y cómo hacemos para mantener viva la memoria. Este es un hecho, este encuentro suma eso, ¿no? Suma la memoria colectiva. Gracias, Emiliano. Realmente nos has ilustrado sobre realmente lo que pasó ese 11 de septiembre de 1973 y nos aclaraste prácticamente quién estaba detrás de todo ello. Estaba el enemigo de la humanidad y nos destruyó precisamente ese proyecto que venía prácticamente a hacer la luz de la luz para América Latina y para encontrar realmente esa paz, esa justicia, esa igualdad que tanto los pueblos de América Latina necesitan, y en especial mi pueblo, El Salvador. A continuación, creo que el compañero Félix tiene una fotografía. Adelante, Félix. Ya pasaron, camarada. Oh, gracias, entonces, Félix. Pues bien, entonces, ya hemos visto que detrás de todo ese derroche de criminalidad estaba un operativo, el operativo Cóndor, que prácticamente viene de donde nosotros bien sabemos, del imperialismo norteamericano. Pues bien, pasando a otro punto, como sabemos, Argentina está pasando quizás, esa es la percepción de nosotros, Emiliano, esa es la percepción de nosotros. Argentina está pasando quizás por uno de los momentos más difíciles en su historia, y me refiero al aspecto económico y social. ¿Qué nos puede decir del gobierno neoliberal de Milei? Adelante, Emiliano. Bueno, yo quería hacer dos aclaraciones para todos los que nos están escuchando. Una, el operativo Cóndor, ¿qué fue? ¿Qué fue el operativo Cóndor? Fue una estrategia militar y política del imperio del Comando Sur de Estados Unidos, que crea lo que se conoce como la Escuela de las Américas, que funcionó en una de las sedes más importantes estuvo en Panamá, donde el Comando Sur formó desde los años 60, posguerra, a todos los generales y oficiales, inclusive suboficiales, en lo que se conoce como nacional, la idea de construir un enemigo interno, que en el caso de la década de 70, en plena Guerra Fría,
era el comunismo, el enemigo rojo, o sea, la expansión de la Revolución Cubana, ¿no? Aquella que realmente ellos veían como un enemigo a sus intereses, a su patio trasero. Entonces formaron a militares como el caso de Pinochet, como el caso de Videla, y como todos los torturadores que tuvimos en los centros clandestinos de detención en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia. Banzer, etcétera, ¿no? Stroessner en Brasil. Pero ese operativo Cóndor tuvo la participación de genocidas nazis que fueron recauchutados por Estados Unidos y de lo que se llamó también los comandos de la muerte del ejército francés en Argelia, a los que alguna vez tuvieron la oportunidad. Hay una película que se llama Comando de la Muerte de Marie-Monique Rubin, que se puede buscar en internet, es muy interesante porque ellos hablan orgullosos de su tarea militar en la eliminación de niños, de robo de niños, de violaciones a mujeres, de masacres de pueblos enteros, ¿no? Como ocurrió en El Salvador. Entonces, este operativo Cóndor tuvo actores en todos los países de Latinoamérica. Hoy tenemos uno de ellos, que fue candidato de la oposición en Venezuela, Edmundo González, ¿no? Eh, entonces, denunciado por nuestras hermanas, nuestras comadres, las madres de El Salvador, ¿no? Entonces yo por ahí digo, y esto lo digo positivamente, veo gobiernos que tienen un discurso actualizado, ¿no? Ustedes en El Salvador, donde supuestamente los derechos humanos no tienen valor o no existen más, no hay derechos humanos, ¿no? Y hay que tener ojo con ese discurso, hay que tener mucho ojo, porque es peligroso, es un discurso autoritario, que además termina justificando a los genocidas. Hay que construir la justicia. Entonces ahora vuelvo para la Argentina, a la pregunta que tú me hacías, Julio, ¿no? ¿Qué está pasando en la Argentina? Y lo que está pasando es que los pueblos latinoamericanos, después de haber pasado por el operativo Cóndor, aprendieron a usar la herramienta de la democracia, aquella democracia burguesa que solo era para las élites. Ganamos elecciones, hacemos cambios, digo, caso de Bolivia, por ejemplo, hacemos cambios importantes, tenemos un proceso de cambio que inició nuestro compañero Evo y el MAS y los pueblos indígenas y los pueblos originarios. Tenemos el caso de Lula, tenemos el caso, y cuando nosotros empezamos a aprender esta herramienta de democracia, la derecha empieza a decir que la democracia no le importa. Y no solo lo hace acá en América Latina, lo hace también en Europa. Por ejemplo, ahora Macron eligió como ministro a una persona de su partido cuando los que ganaron las elecciones fueron el nuevo Frente Popular y los sectores de izquierda. Y no respetó el voto de la gente. Entonces lo que nos está demostrando este nuevo surgir de estas nuevas derechas como la de Milei es que utilizan la herramienta de la democracia, pero cuando no les sirve, la destruyen o intentan destruir la democracia. Entonces el mismo Milei nos dice a nosotros que es un topo del Estado, que viene a destruir el Estado, ese Estado que quiso destruir el neoliberalismo progresista y no pudo, entonces ahora viene este neoliberalismo fascista a querer destruirlo, a destruir los derechos conquistados. En Argentina tenemos, para los que no saben, un movimiento obrero con todas sus contradicciones, un movimiento obrero organizado muy potente, muy fuerte, desde hace muchos años, ¿no? Desde el año 45, desde aquel 17 de octubre del año 45. Hay un movimiento obrero, peronista en su mayoría, pero también con sector de izquierda, que tiene mucha fuerza en la calle, mucha fuerza a la hora de pensar las luchas y los procesos sociales, a la hora de pensar la justicia social. Y a este movimiento obrero le vienen pegando y pegando y pegando siempre, con la dictadura, la mayor porcentaje de los 30.000 desaparecidos, casi el 40% eran trabajadores pertenecientes a este movimiento obrero. Hacia ahí se focalizó la represión del operativo Cóndor. Y ahora los discursos de Milei es contraente, ahora, no nuclea a todos los trabajadores de la Argentina, porque hay muchísimos trabajadores precarizados, porque el neoliberalismo fue ganando espacio, fue ganando lugar. Tenemos una gran masa, sobre todo de los jóvenes, que no ha sido parte del empleo, no es ni ha sido parte del empleo formal, ¿no?
Entonces no está sindicalizada, no está organizada. Y ahora aparece este dispositivo nuevo, que es el dispositivo de las redes sociales que manejan 5 o 6 dueños como Elon Musk, ¿no? Hoy cuestionado por la justicia brasilera por haber sido parte de las fake news y de los intentos de golpe en Brasil, cuando se intentó tomar el Palacio de Planalto, ¿no? Después de que ganara Lula legítimamente. Estas redes sociales que manejan 2 o 3 empresarios mundiales y que manipulan la información. Y nosotros acá en estos espacios resistiendo, pero ellos con el algoritmo manejando con un dispositivo. Y en la Argentina, y aquí voy a un ejemplo, voy a hacer 3 ejemplos: Haití, Chile y Argentina. El imperio, cada vez que un pueblo se levanta y demuestra que es posible, castiga y alecciona. Por eso Haití, que fue la primera independencia en nuestra América Latina, la única independencia en el mundo en la época de los españoles, hecha por esclavos, la única, se lo castigó y todavía hoy Haití sufre las consecuencias de ese castigo colonial, ¿no? Uno de los países más pobres de nuestra América Latina. Y la democracia revolucionaria y socialista de Salvador Allende fue el primer golpe de Estado del Operativo Cóndor porque era un golpe aleccionador contra todos esos procesos. Ellos no podían permitir que el pueblo democráticamente, a través del voto, hiciera una revolución. Y lo mismo está pasando ahora en Argentina, porque nosotros hemos condenado a cientos de genocidas. Tenemos más de 2.000 genocidas procesados, más de 2.000 genocidas condenados a cadena perpetua. Hemos hecho que nuestro dictador, con nuestros tribunales, eso quiero contarlo, no fue como el juicio de Nuremberg, que los vencedores juzgaron a los vencidos, a los nazis. Montaron el banquillo acusado y los pusimos en la cárcel. Nuestro pueblo llevó a esos genocidas a la cárcel. Y ellos tienen que castigarnos. Y ahora lo que están haciendo es un experimento social. Esto hay que decirlo con todas las letras. Están usando todos los dispositivos tecnológicos que tienen, toda la ingeniería social que tienen, no solo para derrotarnos económicamente, socialmente, políticamente, y yo diría hasta ideológicamente, sino para transformar la subjetividad, como intentaron hacerlo a través de la tortura en los centros clandestinos de detención. Pero hoy lo hacen a través de estos dispositivos de control de la información, que nosotros por ahí subestimamos, pero son muy poderosos. Entonces nosotros hoy estamos, vamos a decir la verdad, un poco perdidos, ¿no? En Argentina. Porque no podemos entender cómo hemos retrocedido tanto en tan poco tiempo con un gobierno tan autoritario y tan devastador. Yo no sé si se puede compartir pantalla. Me tiene que habilitar el anfitrión acá. Pero quería mostrarles una imagen de hoy, una imagen de hoy. No sé si se podrá. De inmediato, cámara. Sí. Hoy tuvimos una movilización porque el Congreso argentino Listo. aprobó una ley. Ahí lo pongo, gracias. Bien, esta es la imagen. No sé si la alcanzan a ver. Esta es una imagen de la movilización de hoy. Una jubilada, una trabajadora que ya hizo todo su año de trabajo, que ya hizo sus aportes, que ya hizo todo por el bien de la sociedad, tirada en la calle frente a un camión de la policía, frente al Congreso, casi como una imagen que hemos vivido en otras épocas, ¿no? Poniéndole el cuerpo a los tanques. Esto es lo que hemos vivido hoy en la Argentina. Mientras el Congreso se niega a aprobar una ley, o sea, primero la aprobó, el presidente Milei la vetó porque no tiene más que 7 o 8 senadores, y luego la volvió al Congreso. El Congreso tenía la facultad de negar el veto y podría haber sido un aumento para los jubilados, un reconocimiento de los aportes que han perdido su poder adquisitivo en menos de 6 meses a un 30-40%. Y sin embargo, acá hay sectores de los partidos mayoritarios que siguen siendo cómplices de este modelo neoliberal fascista que tenemos acá, ¿no? Que nosotros ahí ya el título decía planificación de la crueldad, ¿no? Ellos
tienen un discurso totalmente cruel y provocativo todo el tiempo en los medios. Y claro, ahí hay un problema. Nosotros tenemos que nuestras democracias no han ingresado a todos los sectores, no han incluido a todos los sectores a estos beneficios de los cambios populares y los cambios que entendemos que tienen que tener todos para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, en esa frustración, en ese resentimiento, las redes sociales, sectores de la iglesia evangelista, financiados por embajadas y otros actores, medios grandes, medios de comunicación, operan para destruir, digamos, los tejidos sociales y lo comunitario. Esa es la estrategia, es muy bien armada, muy bien diseñada, ¿no? Nosotros somos lamentablemente hoy un laboratorio de estas estrategias, que ya hemos vivido situaciones en otros países, en Brasil hemos vivido situaciones en otros países del mundo, no es solamente acá, ¿no? Quiero aclararlo, pero acá es llamativo, ¿no? Llamativo escucharlo a Milei, ustedes que están afuera lo deben escuchar y decir, este engendro de dónde salió, pero bueno, atrás está el poder más poderoso, más concentrado del mundo, por lo menos un sector importante, ¿no? Está vinculado a los dos partidos mayoritarios de Estados Unidos, ¿no? Principalmente a Donald Trump, pero también al Partido Demócrata. Gracias, Emiliano, por tu explicación sobre la problemática real que vive el pueblo argentino. Pero realmente me llamó mucho la atención esa actitud valiente de esa mujer, ponerse enfrente de ese camión militar como una valentía increíble que solo, como tú lo dijiste, nos recuerda el pasado, aquella gente valiente, luchadora e incansable. Estos programas, Emiliano, tienen su característica, que a mediados de él tenemos la oportunidad de leer mensajes que nos envían nuestros amigos que nos sintonizan. Adelante, Mari Carmen. Gracias, Julio. Antes de leer los mensajes, como dijimos que estamos hablando del neoliberalismo en América Latina y escuchando al compañero Emiliano, también me recuerda que en Chile, el fin de semana, el domingo, fueron atacados otra vez los estudiantes, les tiraron bombas lacrimógenas, les deshicieron la marcha, y tengo un pequeño video de eso. Me gustaría, antes de leer los mensajes, que viéramos lo que pasó.
Bueno, este no era el video donde fueron, que yo creí que le habían mandado el correcto a Félix, donde fueron atacados y los tuvieron que salir corriendo. Muchas personas pues les estaban tirando bombas lacrimógenas y aguas con gases. Pero bueno, vamos a leer los mensajes y después de leer los mensajes me gustaría que Gustavo nos diera algunas palabras también, porque como dice Julio, este programa es de todos para que todos participemos. Ángel Carr, el arma más poderosa que tenemos es la unidad. Bien dicho. Saludos FMLN de Apastepeque. Saludos, camarada Julio Relajeño, desde Apastepeque. San Vicente, tu tierra natal, El Salvador. Asimismo, al amigo invitado, saludos revolucionarios. El Frente Intercontinental dice Guillermo Allende fue un médico cirujano, político socialista chileno, presidente de Chile. Bueno, y aquí dice, desde el noviembre de 1970 hasta el día de su asesinato, el 11 de septiembre de 1973, cuando llevó a cabo un golpe de Estado para derrocarlo del poder. Salvador Allende nace el 26 de junio de 1908, Valparaíso, Chile. Y aquí nos da la biografía, que es un poco larga para los que quieran leer y saber quién fue Salvador Allende, que es importante conocer para que la historia no se vuelva a repetir. Hay otro mensaje aquí. Prohibido olvidar. Salvador Allende, 51 años de golpe de Estado. Gracias por compartir parte de la historia histórica. Un compañero de Apastepeque. Compa Gil is watching y otras personas están viendo este programa. Ahora le vamos a dar la palabra a Gustavo, sin antes darle las gracias a todos los que nos están viendo, compartiendo. Este programa ha sido compartido ya varias veces, así es que gracias por compartir y por mirar, por estar con nosotros. Gracias. Adelante, Gustavo. Gracias, Mari Carmen. Gracias, Julio, Emiliano y Félix por hacer posible este programa también, ¿no? Creo que es importante, ¿no?, recordar siempre que hay una intención en el mundo, una intención de los poderes que se han constituido como poderes factuales, ya que vienen desde hace unos 500 años, que se han ido conformando en torno a la explotación del continente americano, que le llamamos Abya Yala con mucho cariño, además un nombre antiguo de ese continente. Se han constituido en poderes factuales para poder controlar toda la economía, los circuitos económicos del planeta prácticamente, ¿no? Cuando ellos llegaron a América, vieron una gran fuente de riqueza en muchos sectores, en muchos niveles que llevan en todo sentido, ¿no?, cultural, social, de productos, de metales y todo esto. Y desde entonces vemos que se van diseñando programas desde esos centros que se conforman como centros, si quieren, potencias que estaban fuera de nuestros límites, de nuestros territorios, pero van conformando poderes para poder controlar toda esta inmensa riqueza que después también tiene su efecto en África y en el Asia. Cada época hemos visto que se han propuesto diferentes estados económicos, diferentes proyectos económicos, sociales, de estados, ¿no? Y van ellos implementando esto según sus necesidades también, mientras va cambiando la tecnología. Y la cantidad de población, por ejemplo, y las respuestas poblacionales a estos proyectos de expansión o de intervención que hemos visto desde hace ya siglos, ¿no? El proyecto neoliberal es sin duda alguna uno de esos proyectos que tal vez, no sé si ha tenido mayor éxito, ¿no?, pero ha sido uno de los proyectos más destructores del planeta y del ser humano, de las culturas y de las sociedades. América Latina ha sido prácticamente víctima de todo esto, así como lo ha sido Asia, sobre todo Indonesia, que es el primer país en el mundo
donde se implementa un régimen neoliberal liderado por Inglaterra y Estados Unidos. Chile fue el segundo país donde se implementa este sistema con todos los costos sociales. En Indonesia murieron o mataron 1 millón de personas que se les decía comunistas, pero fueron 1 millón de personas, ¿no? O sea, no es nada que se pueda uno olvidar de eso. En Chile fue algo parecido, fue el primer experimento de América Latina donde hacen correr unas políticas que tenían por objetivo hacer desaparecer a las personas, que después vemos repetirse en otros países impunemente con el famoso Plan Cóndor, que lo que buscaba era imponer este sistema de valores, este sistema económico, un sistema casi religioso, que ahora le llamamos neoliberalismo. En Argentina, puedo decir que es la última expresión de este sistema con un tipo que tiene serios problemas mentales para mí, en todo caso, pero que es el arma perfecta, es el dispositivo perfecto, como decía Emiliano, para poder llevar a cabo estas ansias, ¿no? De poderse hacer de toda la riqueza de un país, teniendo un dispositivo democrático en el medio para poder validar un presidente que hace posible que esta política económica, social, esa política mediática ahora se instale en el país, y tal vez van a tratar de convertir a Argentina como un portaaviones que va a ir a bombardear y va a ir a apuntar a todos los países que no quieran seguir esta lógica, ¿no? Ahí está Bolivia, evidentemente, está Colombia, está Venezuela, está Cuba, pero hay otros movimientos sociales que tampoco quieren dejar que eso suceda en sus países, como en el Perú, en Chile, donde hay serios problemas de derechos humanos. Yo creo que esa es la lección, y lo que nos cuenta Emiliano en esta charla que nos está dando, nos habla de esto, y es una forma de entender por qué nuestros países están sujetos a esto. Ahora, los inmensos recursos naturales que dispone América Latina en sí, América, es una base muy fuerte, es una razón muy fuerte, es como un botín para ellos que no pueden dejar escapar. Tenemos el litio y metales raros, o materias primas, metales raros, ¿no? Tierras raras. Eso no van a dejarlo escapar fácilmente, y por eso vemos estas acciones ahora que se están llevando a cabo en el continente. Sigue siendo un proceso de colonización con diferentes nombres, ¿no? La democracia es una herramienta más que ha sido útil para el sistema, pero ahora ya no, porque los pueblos han tomado la democracia como parte de ellos, como una herramienta para poder desarrollarse, ¿no? Para tener una vida más digna, y ahora las democracias están en peligro, ¿no? Esa es la lógica. Eso les puedo decir. Eso es lo triste, más que lógica, es triste ver que Es lo están triste. en peligro, sí. Siempre Gustavo Félix, sintetiza sí. muy bien la síntesis de Gustavo, así que creo que es como el piso para poder conversar, digamos, porque sobre esto que sintetiza Gustavo, me parece que hay que pensar algunos aspectos propios de los movimientos sociales y populares políticos que creemos en la emancipación, en la revolución, en la transformación de nuestra vida con la solidaridad como valor, que es qué errores hemos cometido en estas democracias, ¿no? Estas democracias que por ahí el mismo molde, o sea, hemos discutido mucho en los años 70 la democracia burguesa. Pero después entendimos que la democracia es una herramienta para construir con nuestro pueblo. Y cuando lo hemos aprendido a asumir como parte, porque el discurso de la democracia era un discurso de Occidente contra Oriente, digamos, ¿no? Un discurso contra China, contra... Nosotros hemos avanzado en la conquista de derechos de nuestra democracia, sobre todo en América Latina, que además, quiero decirlo, sigue siendo un lugar donde hay alternativas al capitalismo y a los modelos explotadores, modelos medievales y modelos colonizadores, ¿no? En América Latina sigue habiendo creatividad en la política, ¿no? Inclusive el mismo socialismo en América Latina es diferente. Y ahí me parece que hay que pensar para adelante, cómo nosotros podemos repensar esta democracia desde estos aprendizajes para extender estos planteos que venimos haciendo desde hace más de 50 años o más de 100 años, eh, en la búsqueda del buen vivir, ¿no? Para tomar este concepto también indígena, originario, que es muy interesante también, ¿no? Entonces, claramente algunos mocos acá, como decimos en criollo en Córdoba, algunas cagadas nos hemos mandado para que llegáramos a Milei, ¿no? Eso también hay que ponerlo en la mesa.
hemos Creo visto que el pues que, compañero Félix, sí, pero disculpe, Julio. no, Ah, ya lo tenemos en mente, Félix. Solo voy a hacer una introducción para el próximo segmento. El próximo segmento vamos a partir realmente de una situación. Sabemos que hay intereses que quisieran que nuestros pueblos sean eliminados políticamente, socialmente e ideológicamente. Es decir, nos quieren desarmar, así, pero es imposible porque hay pueblos valientes que están en pie de lucha. El caso específicamente es el caso de Venezuela. Pero antes de conversar sobre el caso de Venezuela, vamos a escuchar al compañero Félix que nos tiene unos mensajes ahí. Adelante, Félix. Gracias, camarada Julio. Yo lo que quería era nada más remarcar el por qué el anterior video que ustedes vieron con todos esos diablos rojos. Y eso marca sobre sitios de la memoria y conmemoraciones, memoria y derechos humanos. En este lugar fueron encontrados los restos de 15 personas detenidas el año de 1973. Si ustedes se pusieron atención, sí. ven que ahí pasa uno de los diablos con la fotografía de Salvador Allende en su pecho. Ajá. Bueno, esos restos óseos hallados al interior de dos viejas chimeneas de ladrillo correspondían a 15 personas de entre 17 y 51 años, detenidas el 7 de octubre de 1973 por carabineros de Isla de Maipó, en la provincia de Talangate, unos 40 kilómetros al suroeste de Chile, tengo entendido. La investigación realizada desmintió la versión de los uniformados, quienes aseguraban que las víctimas habían muerto en un enfrentamiento. La protección de este sitio en 1996 reviste una gran importancia, ya que constituye el primer caso de protección de un sitio de memoria vinculado a la violación de los derechos humanos en Chile. Ese es el contexto del video de los diablos que ustedes vieron. Adelante, camaradas. Gracias. Gracias, compañero, por la aclaración, porque el video que yo creí que ibas a poner era cuando tiraron los gases, las bombas lacrimógenas y el agua con gas. Pero gracias porque la historia es bueno saberla. Adelante, Julio. Gracias, Mari Carmen. Como les decía anteriormente, el enemigo nos quiere desarmar completamente, pero hay pueblos valientes que están en pie de lucha, y particularmente es el pueblo venezolano. El 28 de julio, Venezuela tuvo elecciones presidenciales, donde el presidente actual, Nicolás Maduro, fue elegido. Compañero Emiliano, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, justamente les cuento, aprovecho la ocasión, ahí Gustavo me había pedido antes, a contarles a todos los que están escuchando, a ustedes también, contarle un poco la historia del Comité de Solidaridad de los Pueblos Latinoamericanos. Nace allá en el 2019, luego del golpe de Estado que hizo la OEA, junto con los sectores de derecha, al gobierno elegido democráticamente de Evo Morales, en su reelección, ¿no?, en Bolivia, que luego digamos, de que Evo tuvo que escaparse primero a México, después vino a la Argentina. Acá en la Argentina se creó un comité de solidaridad para recibir a las hermanas y hermanos bolivianos que estaban siendo exiliados, perseguidos y asesinados, porque tuvimos la masacre de Sencata, la masacre de Sacaba, la de Pedregal, y entre esos asesinados, los grupos estos de parapoliciales y paramilitares que participaron del golpe, asesinaron a un compañero, Sebastián Moro, periodista de derechos humanos en la Argentina, trabajaba en Radio Nacional. En el 2015 gana el gobierno de derecha de Mauricio Macri
y es expulsado de la radio. El rol que cumplía en la radio, entre otras tareas, hacía programas y demás, era hacer acompañamiento a los juicios a los genocidas en Mendoza. Entonces él toma la decisión de ir a trabajar con la CEPSU-CB, la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, y fue su editor, el editor del diario de prensa rural, el diario de la Confederación, ¿no? Una de las más importantes que tenemos en América Latina, con más de 6 millones de hermanas y hermanos afiliados. Luego el Movimiento Sin Tierra es uno de los movimientos más importantes campesinos sociales que tenemos. Y él, como había vivido lo del golpe a través de los juicios, había seguido los testimonios de las víctimas y había entendido cómo funciona el imperio, digamos, para decirlo así en 2 palabras, cuando empieza todo este proceso de desestabilización, primero con los incendios en la Chiquitanía, intencionales, después con una serie de hechos que se fueron concatenando con el accionar de la OEA, con los medios de comunicación externos e internos, él publica, porque era corresponsal del diario Página 2 en la Argentina, que es un diario progresista de bastante llegada a estos sectores, publica una nota titulada Un golpe está en marcha en Bolivia. Eso lo hizo antes que fuera el golpe, antes que Evo tuviera que renunciar por pedido, sugerencia entre comillas del ejército, y donde después tuvo en riesgo su vida y se tuvo que ir, junto con el vicepresidente García Linera. Y Sebastián denuncia el golpe cuando muchos de las compañeras y compañeros nuestros no lo estaban viendo, posta, ¿eh? Como decimos acá, no estaban viendo que había un golpe en marcha. Y eso es parte de cómo nosotros tenemos que construir esta solidaridad, poder ayudarnos a entender dónde está el enemigo, identificar el enemigo, ¿no? Porque nosotros no tenemos ni la capacidad que tienen ellos, ni militar, ni por lo menos no la tenemos ahora. Entonces, en ese marco ya nosotros veníamos con procesos de lawfare. ¿Qué son los lawfare? Estos procesos de golpe de Estado judicial, como el que hicieron con Lula, como el que hicieron con Lugo en Paraguay, como el golpe de Estado en Honduras, ¿no? Pero acá ya directamente eran la policía y parte del ejército sugiriendo la renuncia de Evo. Ya volvimos a la metodología de los años 70, ¿no? Los golpes de Estado ya no eran blandos, no eran tan blandos, ¿no? Bueno, este comité de solidaridad empieza a trabajar en la campaña porque hubo 7 compañeros del gobierno, de nuestro compañero Evo, que estaban en la Embajada de México, que no los dejaban salir. Entonces nosotros hicimos una campaña de solidaridad internacional porque esta dictadura, la de Yanine Áñez, estaba demostrando que no solo violaba los derechos humanos contra su población, contra el pueblo boliviano, sino que también lo hacía con la ley, el derecho internacional, ¿no? Entonces entendíamos que era una vidriera para demostrar que esto era una dictadura, porque en Europa y en muchos países de Latinoamérica, en Estados Unidos y en otros lugares se hablaba de crisis. La crisis, no se decía golpe de Estado, pero fue un golpe de Estado. Y nuestra campaña es libertad a los 7 asiliados fue golpe. Y después hicimos otra campaña por justicia por Sebastián Moro, donde todavía no hemos dado con el responsable, pero hemos podido demostrar jurídicamente que fue asesinado. Porque los medios de comunicación, como siempre, los medios de comunicación del poder en Bolivia decían que había muerto en una pelea callejera. Un periodista que había denunciado el golpe, el primer periodista de Bolivia que denuncia en el exterior el golpe de Estado. Y que permite la solidaridad del pueblo argentino con el golpe en Bolivia. Aquello que parece que nosotros no llegamos a ningún lado, que ellos manejan todo, una pequeña acción de un compañero valiente denostó y desnudó al rey. Delante del rey estaba desnudo, ¿no? Porque además ese golpe fue un golpe brutal en cuanto a la impunidad con la que se movieron. Pero esto es lo que está pasando en Venezuela ahora. O sea, este es el mecanismo que están utilizando en todos los países del mundo, ¿no? En el cual nosotros, nuestras democracias, tienen que construir herramientas democráticas para controlar estos poderes fácticos que intentan imponer sus ideas cuando no ganan las elecciones a través de la fuerza, de la mentira y a través de la manipulación de la población.
Y esto es lo que estamos viviendo en Venezuela. Podemos tener críticas o no con el gobierno. Digo esto para parar en una postura no, digamos, ideológica, que yo comparto, sino para mirar más. Podemos tener críticas o no con el proceso bolivariano. Todos los procesos pueden tener errores y eso. Pero acá el pueblo votó y las elecciones demostraron que se ganó con legitimidad. El pueblo votó y en las elecciones se demostraron, porque hay cientos de controles, nos explicaba el otro día Julieta Paredes en otro conversatorio, una compañera de Bolivia que fue vedora, pero también lo explicaron los vedores españoles. Y como ellos necesitan de Venezuela por sus recursos naturales, porque están en una guerra y necesitan tener el petróleo asegurado para venderle a los europeos y convencer a los europeos que la guerra tiene sentido, entonces se tienen que meter en Venezuela y tienen, como lo dijo Donald Trump abiertamente, ¿qué estamos haciendo comprándole petróleo a Venezuela? Tendríamos que estar robándoselo, faltaba que dijera, ¿no? Pero la realidad que estamos viendo todos los días es que el imperio manipula la información, el imperio construye estos dispositivos de mentiras y cuando ni no le alcanza con todo esto, usa la fuerza, como lo hizo muchas veces con los golpes de Estado en Chile o como lo intentó hacer en Bolivia. Por suerte el pueblo boliviano, que también es valiente y es sabio, ha hecho una gesta histórica que no ha ocurrido en otro momento de la historia de Latinoamérica, que es recuperar la democracia en un año, ¿no? Y creo que también de eso hay que aprender, que la apuesta es hacia ese lugar y que nosotros como pueblos tenemos que pensar, no estar dormidos, digamos, porque lamentablemente yo creo que en Argentina nos dormimos, digamos, lo voy a decir así entre comillas, eh, pero tenemos que estar pensando que cada 2 o 3 minutos viene un sabotaje, una estrategia de manipulación, ya sea mediática, a través de la doctrina del shock, como muchas veces han hecho, para lograr sus intereses. Y nosotros, la única forma que tenemos de estar despiertos es tener claridad política de que lo que estamos construyendo es algo que nuestro pueblo está incluido, que estamos sumergidos en el pueblo, que el pueblo es parte de ese proyecto. Y que eso, y que como dijo nuestra querida Nila, que ese pueblo está deseando y construyendo su felicidad. Y ahí va la verdadera, ahí salvamos la revolución, realmente, ¿no? Entonces yo quería decirles que cuando ocurrió todo esto en el Comité de Solidaridad, y ahí va la invitación que decía Gustavo, hicimos un seminario para pensar los procesos de memoria, verdad y justicia en nuestra América profunda. Un seminario de intercambio entre sectores académicos y militantes. Y ahora lo estamos haciendo para repensar las democracias, para aprender. Y están participando en ese seminario muchos compañeras y compañeros bolivianos, que nos están enseñando un montón. Porque lo que nosotros recibimos en los medios, inclusive en los medios de nuestro palo, digamos, son cosas muy, ¿cómo se dicen? Nada que ver con lo que están viviendo, digamos, para decirlo así. Nada que ver con lo que viven la gente en territorio. Sí, hay una crisis, hay exiliados, eso ha generado una tensión en los países donde esos exiliados vienen con discursos que los han vivido. A mí me ha tocado discutir con gente que, que, que no ha aceptado otra postura o sea, exiliados que vienen acá a la Argentina de Venezuela, que no, te sentás a discutir política y si vos decís que no defendés a la derecha o no defendés a la oposición, se enojan, digamos. Si no criticás a Maduro, se enojan, pero no hay diálogo, digamos, hay una dureza ahí. Pero en el medio hay una crisis económica producida por un bloqueo, como ya lo hemos vivido en Cuba. Y hay una manipulación de la opinión pública ahí. Cuando esos venezolanos ven la realidad argentina en este momento, que tenemos un 73% de pobreza, ¿no? Que hemos crecido en pocos meses de 40% al 73% de pobreza, la población argentina, el 73% está por debajo de la línea de pobreza, y no era tan infierno Venezuela, ¿no? Eso lo digo como parte de todo lo que podemos criticar. El pueblo venezolano votó libremente y las elecciones fueron transparentes y son parte de lo que hay que respetar, la soberanía de un pueblo. Después podemos discutir todo lo demás.
En ese sentido yo no comparto la postura que tiene el gobierno brasilero, ¿no? El gobierno brasilero tomó una postura de no posicionarse a favor de Maduro ni tampoco de la oposición. Esa postura la puedo entender tácticamente, pero no la entiendo desde el punto de vista de las convicciones. Porque hay que defender la democracia, señores. Y eso esas posturas son pan para hoy y hambre para mañana. Ya cometió ese error con Perú, con el golpe de Estado que le hicieron a Pedro Castillo en Perú y Brasil. Y lo hizo por las condiciones políticas en las que se encontraba el gobierno brasileño, que a pesar de haber ganado la elección, la derecha sigue siendo muy fuerte. No, señores, hay que defender los gobiernos, no hay que permitir que derroquen a los gobiernos como hicieron con Salvador Allende. Hay que tener esa convicción. Emiliano, por eso te quería preguntar sobre la misma situación de la postura tanto de Lula, pero específicamente me gustaría que si nos puede hablar brevemente sobre la posición de Gabriel Boric, el presidente de Chile. Bueno, ustedes iban a mostrar ese video que yo le he visto en internet, reprimiendo a los estudiantes, de donde viene, por ejemplo, varios de los funcionarios de este gobierno, ¿no? O el caso de Bachelet, el rol que cumplió Bachelet en el golpe de Estado en Bolivia. Esa socialdemocracia chilena, vigilada por un senador como Pinochet, que no logra sacarse de encima la garra del cóndor, digamos, vamos a decirlo así, que tiene intenciones de construir alternativas, porque yo lo he visto discutiendo, por ejemplo, la posibilidad de construir la OPEP del litio, ¿no? Que es una necesidad para América Latina, que México, Argentina, Chile, Bolivia y Perú tengamos soberanía sobre nuestros recursos naturales y como lo dijo ahí alguien en los mensajes, es la unidad lo que nos va a dar esa soberanía. Es la unidad de los pueblos latinoamericanos. Y he visto la postura del gobierno chileno en ese sentido y ha sido muy positiva. En relación a la Argentina, que fue nefasta. No sé, no se las voy a contar, pero básicamente 3 países proponiendo la estatización del litio y la construcción de una OPEP del litio y Argentina subsidiando las explotaciones del litio, digamos, entregando nuestros recursos naturales sin ningún tipo de control. Yo creo que es un gobierno con muchas contradicciones, porque está avanzando con los juicios de lesa humanidad, pero reprime a los estudiantes, de los cuales viene una gran matriz, que son parte de esa pueblada chilena, que después la pandemia paró, pero que venía pidiendo un cambio constitucional y que después sí tenemos una realidad con Chile que va más allá del gobierno también, que es esta constitución que el pueblo chileno rechazó, ¿no? Eso vamos a ir trabajando en el seminario, porque la verdad que es muy difícil de entender, ¿no? Pero hacemos un cambio progresista, pero rechazamos una constitución. Y yo creo que ahí también esto lo venimos charlando con algunos, yo no tengo conocimiento profundo, pero lo venimos charlando. Me parece que también a veces hay demasiadas expectativas, hay que pensar que nosotros tenemos una matriz de pensamiento en Argentina, en Chile sobre todo, quizá en Bolivia no ocurre tanto, que es neoliberal en la sociedad. Porque el neoliberalismo, como decía nuestro compañero Fidel, que vino acá antes de que falleciera Fidel, el último viaje que hizo fue a Córdoba, junto con nuestro compañero Chávez. Dicen que se resfrió acá en Córdoba, bueno. Eh, sí, pero nuestro compañero Fidel, yo fui a ese acto y nuestro compañero Fidel nos dijo, acá las derrotas no van a ser militares, son culturales. Y yo creo que ahí está la gran disputa. Por eso es importante estos espacios de intercambio, de diplomacia de los pueblos, porque hay que construir esa diplomacia, esa solidaridad de los pueblos para dar esa disputa cultural de salir del individualismo y construir la comunidad. En Argentina diríamos la comunidad organizada, construir lo comunitario. Yo creo que ahí también está la falencia. La sociedad chilena ha vivido muchos años de una economía y una política neoliberal de la cual se asusta si hay un cambio, ¿no? Ese es el miedo que dejó la dictadura ahí metido en todos nuestros pueblos, también en Argentina, y decíamos en este seminario, no discutimos más allá de lo dado, no podemos discutir más allá de los dados. Es como que hay una mirada posibilista,
Y me parece que hay que volver a recuperar la mirada revolucionaria, ¿no? Desde estas herramientas de la democracia. Creo, Emiliano, que una de las dos ideas fundamentales que nos has planteado es la importancia de la unidad. Y el segundo aspecto es que hay que defender nuestra democracia. Dos elementos fundamentales que solo así podemos reconquistar y construir las sociedades que esta América Latina está ansiosa de tenerlas. Mantener nuestra unidad y luchar por nuestra democracia. Nosotros siempre acostumbramos en este pequeño conversatorio que estas palabras finales nos las diga nuestra compañera Mari Carmen. Pero antes, Mari Carmen, quiero agradecer a los compañeros de mi pueblo allá en Apastepeque que se acuerdan de este soñador que a pesar que vive lejos sigue en ese sueño. Adelante, Mari Carmen. Bueno, este soñador ha hecho mucho trabajo y sigue haciendo mucho trabajo para nuestro gran partido, el FMLN, y nos sentimos siempre orgullosos de tenerlo con nosotros en este programa. Julio, yo sé que usted es uno de los que dirige el programa, pero siempre compañero Feli y yo estamos muy orgullosos de estar trabajando con usted. Deme un segundo, quiero presionar. Todos nuestros trabajos tienen que ser trabajos colectivos. No hay discusión. Este es un colectivo. Por eso que vamos a derrotar lo que nos dijo Emiliano, porque ahora los triunfos van a ser culturales, porque el enemigo nos quiere destruir culturalmente. Perdón, Mari Carmen, adelante. Sí, gracias, Julio, y trabajar en comunidad, como dijo también Emiliano, eso es importante. Las comunidades les tenemos que dar, les tenemos que hacerlas ver, notar. Si el trabajo en comunidad se hace, la unidad se va a lograr. Emiliano, muchas gracias, muy agradecida. Estamos nuestro grupo del Frente Intercontinental Internacionalismo Proletario, muy agradecida con todas las enseñanzas que nos diste, compartiste con nosotros, y a Gustavo, como siempre, el cariño especial. Gustavo siempre me está ayudando a encontrar gente que realmente nos puede enseñar algo en este programa. Muy agradecida con Gustavo, y me gustaría que Emiliano nos diera las últimas palabras de despedida del programa, pero que se comprometa que regresará otro día a seguir hablando con nosotros. Sí. No, yo los comprometo a ustedes a sumarse a estas redes que estamos haciendo internacionales, que a través de tecnología algo hay que aprovechar, nosotros algo tenemos que aprovechar de todo esto. Tenemos especialistas acá, Gustavo, bueno, ya lo estamos chupando para que nos ayude con el seminario, porque por el manejo de Zoom y todo eso. Pero justamente, primero quería saludar, así ojalá les llegue el saludo de algún lado, a nuestra querida hermana Sofía de FEDEFAM de Salvador, y a Carlota Ramírez también de FEDEFAM del Salvador, que son los organismos de derechos humanos que integran la Federación de Familiares Detenidos Desaparecidos de América Latina, y con el cual tuve el gusto de conocer. Ha venido a Córdoba, hemos podido hacer, tiene una familiar acá, ella tiene más de 11 familiares desaparecidos y asesinados en El Salvador, y a pesar de todo sigue levantando la lucha desde hace muchos años, ¿no? Y esa constancia que nos enseñaron las madres en Argentina, que ahora ya casi no nos queda ninguna, esperemos no tener más madres, porque Madre Sofía dice, ahí donde está el colonialismo, y está el extractivismo, y está el imperialismo, lamentablemente va a seguir habiendo madres de Plaza de Mayo, ¿no? Evitemos eso, tratemos de que los jóvenes y los de mi edad, que ya no somos los hijos, digamos nosotros, yo soy de la generación de los hijos, de los revolucionarios, construyamos una democracia donde no existan más desaparecidos ni asesinados, y donde se respete a nuestros pueblos. Eso depende mucho de nuestros lazos de unidad, claramente. Quiero agradecer también a ustedes, los sumamos a Salvador, los sumamos a esta red, o sea, ya con Gustavo estaban, pero los sumamos, digamos,
mucho más al sur nosotros, y esperemos que puedan compartir también este seminario, que puedan mostrar su experiencia como Frente Intercontinental. En uno de estos grupos vamos a trabajar las experiencias de solidaridad internacional y nos gustaría contar con ustedes, claramente. Así que bueno, nos seguiremos viendo porque estos espacios van a continuar y espero que sea para contar cosas que tienen que ver con noticias piolas, digamos, como decimos acá, o sea, noticias que sean positivas para nuestros pueblos y que tengan que ver con festejar el triunfo de la elección en México, en Venezuela, que tengan que ver con mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, que podamos seguir profundizando el proceso de cambio en Bolivia y que en El Salvador también podamos seguir profundizando la lucha y que en Argentina podamos sacar a esta rata que tenemos y seguir construyendo la memoria, la verdad y la justicia. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano. Gracias. Gracias, Gustavo. ¿Quieres decir algo antes de cerrar? Ya, bien cortito, sí. Yo creo que estamos en un momento en que la lucha ideológica, ¿no? Ya no se la hace en las calles como antes. La lucha ideológica se la lleva prácticamente al espacio de las redes, del espacio virtual. Es ahí donde se llevan a cabo los grandes debates, que muchas veces están también ensuciados, enlodados, si quieren, por todo el mecanismo imperialista, el mecanismo occidental de interferencia. Es como que antes utilizaban, no sé, ¿qué se llama? Los que hacían las cruzadas, utilizaban de todo para poder desvirtuar otras culturas, otras religiones, ¿no? Se valían de todo. Yo creo que en ese momento estamos en lo mismo, pero todo esto se está llevando a cabo en las redes sociales. Entonces los fake news, las mentiras, la posverdad que le llaman, que al final son mentiras, ¿no? También es la que invade todos estos espacios para poder desvirtuar lo que se pueda hacer algo genuino, que se pueda hacer algo real y que muestre la realidad. Yo creo que es bien importante tener esto en cuenta y la gente tiene que aprender a leer otra vez, aprender a pensar de una manera propia, y creo que las redes sociales en ese sentido también son un arma muy factible, muy poderosa, que también está en nuestras manos, y tenemos que hacer posible que esto se lleve a cabo para informar, para conocer la historia de nuestros pueblos y de nuestro continente principalmente. Gracias. Gracias, Emiliano, nuevamente. Gracias, Gustavo. Gracias, Julio. Gracias, Félix. Y a todos les envío un abrazo fuerte, con mucho cariño y solidaridad. Buenas noches. Buenas noches. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir, y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático.